A ver si nos ponemos de pie para buscar en nuestras Biblias, en Juan 10. Para mí es un privilegio esta parte, es un honor el día del pastor predicar. Vamos a buscar en Juan 10, versículo 11. Cuando lo tengan, digan amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Vamos a pasar al 14 y dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Amén. Amén. Se pueden sentar. Voy a estar hablando del buen pastor. ¿Qué es un buen pastor? Y para empezar, hablé de Jesús, de lo que dijo Jesús. ¿Por qué? Porque el modelo de cada pastor debe ser Jesús. Primeramente, debe ser el modelo a seguir de cada pastor. Como dice Pablo, ser imitador de mí, como yo soy imitador de Cristo. Así debe ser el pastor, que sea imitador de Cristo todo el tiempo. Y debe tener unas características. ¿Qué hace un buen pastor? Vela por las ovejas, primeramente. Vive entregado a su rebaño. ¿Por qué? Porque si vemos cuando el pastor en los tiempos de la Biblia, cuando estaba en el campo, él tenía que salir a pastorear las ovejas. ¿Y qué hacía? Él se quedaba con ellas cuidándolas. Y tenía que estar día y noche con ellas, velándolas. No importando que hubiera lluvia, no importando que hubiera viento, él tenía que estar ahí. Asimismo, el pastor de hoy en día tiene que estar velando por sus ovejas. Y muchas veces pensamos que el trabajo de un pastor simplemente es venir a la iglesia y estar y predicar. Es mucho más. Él tiene que ir a las casas a visitar. Él tiene que ir, incluso tiene que ir más allá. A veces tiene que ir a las cárceles, como nos dijo el pastor en esta semana pasada, que tuvo que ir a la cárcel a predicarle a los presos, porque tienen necesidad, como dice la palabra también. Aleluya. ¿Y qué es una oveja? Las ovejas somos nosotros, la congregación de Dios, que estamos a disposición del pastor. Y yo estaba buscando qué cualidades tiene una oveja. Y una oveja, cuando ustedes la ven, ¿qué la ven? La ven indefensa. ¿Por qué? Porque puede tener muchos depredadores a su alrededor que pueden atacarla. Pero para eso Dios puso un pastor ahí. Dios puso a alguien que estaba velándola. Y muchos en el Antiguo Testamento vemos que una de las profesiones principales de Israel, del pueblo de Israel, era ser pastor. Tenemos de ejemplo, Abraham fue pastor de ovejas, Moisés fue pastor de ovejas, David fue pastor de ovejas, incluso Jacob. Y quiero hablar específicamente de Moisés. Moisés, cuando fue pastor de ovejas, fue cuando salió huyendo de Egipto y llegó y se encontró con Jetro, y su suegro lo puso a pastorear la oveja. En ese momento que pastoreó ovejas, se encontró y tuvo un encuentro con Dios. ¿Y Dios qué hizo con él? Dios lo encargó ¿a qué? A sacar al pueblo de Egipto, de la esclavitud. Es interesante ver que Dios escoge un pastor de ovejas para sacar un pueblo que llevaba muchos años en una cárcel o en un desierto. Viene y lo saca y lo lleva a un desierto. Muchas personas dicen que Dios lleva al pueblo de Israel al desierto a cambiarlo y a transformar su corazón. ¿Por qué? Porque tenía cosas que necesitaba ser cambiadas. Asimismo, el pastor a veces nos exige o nos dice cosas. ¿Por qué? Porque él tiene la responsabilidad ¿de qué? De dirigirnos a veces en medio de un desierto, o a veces en una ciudad, o a veces aquí mismo en Pittsburgh. Dios trabaja, Frank, ¿para qué? Para guiarnos en medio del desierto, o en medio de situaciones que cada uno estemos viviendo. Esas situaciones que son particulares de cada uno,
solamente muchas veces el pastor la conoce. Nosotros no conocemos cada situación, pero Dios puso al pastor ahí, ¿para qué? Para que velara por nosotros. Asimismo, Moisés, en esos años que pasó como pastor, Dios lo entrenó. Asimismo, Dios entrenó al pastor que Dios nos dio en las iglesias anteriores, en las situaciones que él tuvo que tuvo que pasar, para que hoy pudiera estar aquí y lo estuviéramos honrando. ¿Para qué? Para que pudiera tomar buenas decisiones. Y algo que yo aprendí de Moisés es que él mencionó en predicaciones anteriores que Moisés tenía que tomar decisiones. Y el suegro le dijo que de esas decisiones debía coger a otras personas para que lo ayudaran a tomar esas decisiones. Muchas veces el pastor necesita ayuda y por eso nos exige que hayan líderes. Y había un libro que estaba leyendo en estos días que hablaba sobre los hombres y cómo debe ser la responsabilidad. Y había una estadística que muchos de los presos o de las personas que están en la cárcel no han tenido una figura ideal que sea de un hombre que les enseñes. ¿Por qué? Porque en esta sociedad los roles han sido cambiados. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que esos roles de la familia están desvirtuados, porque hay una sociedad que ha cambiado tanto, que cambió sus valores por cosas diferentes o por cosas efímeras, que a veces podemos decir que podemos ir a un juego de fútbol o a otros sitios por preferir estar con la familia en la mesa comiendo. Amén. También otro de esos líderes importantes de la Biblia que fue pastor fue David. David fue un pastor de ovejas cuando pequeño. ¿Y qué hizo cuando era pastor? Él cuidaba las ovejas de su padre. Si podemos buscar en 1 Samuel 17, 34 y 37. Primera de Samuel 17, 34 al 37. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios, de Dios viviente, del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Aquí vemos que David aprendió cuando era pastor de ovejas a ser valiente, y cuando fue pastor de ovejas aprendió a tener paciencia. Y cuando le tocó enfrentar esa situación, es increíble ver que David fue el único que se atrevió a enfrentar a Goliat. Había gente que eran gente de guerra que sabía cómo enfrentar una batalla, pero al ver al gigante Goliat no se atrevían porque pensaban que iba a morir. Y un pastor de ovejas, en ese momento, él recordó y le dijo a Saúl cuáles eran las situaciones que él había pasado. Y él dijo, si yo he vencido todas estas situaciones cuando fui pastor de ovejas, hoy voy a poder vencer. Hoy voy a poder vencer. Y no importando cuál fue la situación que se enfrentara David, David puso el nombre de Jehová en alto. Y así vemos los pastores hoy en día. Su misión y su visión es poner el nombre de Jehová en alto, poner el nombre de Dios en alto. Primeramente es poner a Dios primero que todas las cosas. Por eso es que Dios nos ha dado un pastor como Frank. ¿Por qué? Porque cuando vemos al pastor Frank
primero que nada, está fundamentado en la palabra y después pone a Dios primero. Amén. También hay unas características que debemos ver y son dos aspectos que tiene un pastor y son muy importantes, que también lo seguía Jesús, que es servir y la autoridad que Dios le ha dado. Servir, ¿por qué? Porque Jesús dice en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate para muchos. Asimismo, muchas veces el pastor, nosotros incluso no sabemos las situaciones que él está pasando, pero vamos donde él para que él nos escuche o para que él atienda nuestra necesidad. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado esa responsabilidad en su corazón. ¿Para qué? Para que pueda ver nuestra necesidad, muchas veces dejando aparte su propia necesidad y ayudándonos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad. Y esa responsabilidad conlleva esa autoridad. Porque a través de esa autoridad que Dios le ha dado para hablar a nosotros, en Tito 2:15 habla y le exhortan a Tito y dice, habla y exhorta y reprende con toda autoridad. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado la autoridad al pastor y a los pastores de hoy en día, sea aquí en esta iglesia o sea en otra iglesia. ¿Para qué? Para que nos exhorten, sea a tiempo o afuera de tiempo. Dios le ha dado ese privilegio a cada pastor. Gloria a Dios. Adicional, quiero hablarles de unas características que tienen los pastores. Para ser pastor tienen que tener unas características. Y cuando estaba buscando estas características me sorprendía. ¿Por qué? Porque son muchos requisitos los que se necesitan para ser pastor. Dice, ser lleno del Espíritu Santo. Como primero tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Una vida irreprensible. Que usted que sea una vida irreprensible o sin tacha, que no tenga mancha o que no pueda ser juzgado. Un buen testimonio que tiene que ver con ser juzgado también, que sea humilde, que se dé a los demás, sin egoísmo, que sea paciente. La firmeza, no irracundo. Irracundo quiere decir que no se aire fácilmente. Usted se imagina un pastor que usted vaya donde él y ya haya ido por otras situaciones y se aire por lo que usted le diga. Por eso es que Dios pone un pastor que tenga ese amor por las almas, porque tiene un corazón que comprende la situación y entiende lo que está pasando. No soberbio, que sea sobrio, vigilante, estudioso de la palabra. ¿Por qué estudioso de la palabra? Porque su primera y su fundamento tiene que ser la Biblia. Puede que estudie otros libros, puede que haya ido a la universidad, puede que entienda otras cosas, pero su base fundamental de un pastor tiene que ser la Biblia. Que sea sano en la fe. ¿Qué quiere decir que sea sano en la fe? Que pueden haber muchas doctrinas que no sean la correcta, pero al leer la palabra y estudiar la palabra, él sabe cuál es la sana doctrina y cuál es el camino que debemos seguir. Que no sea neófito. Neófito es una persona que es nuevo en la fe o que es un nuevo convertido. O sea, tiene que ser una persona que conozca la palabra y que lleve tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces aquellas personas que están empezando y los ponen en un cargo, los ponen en una situación, a veces vienen situaciones a sus vidas que no pueden enfrentarlas. Y ese pastor ya tiene que haber pasado por un transcurso de situaciones que los van a llevar a ser el pastor que hoy en día. Por eso, para tú ser pastor, hay un proceso que debes seguir y Dios exige que pases por el proceso. Que tenga una relación marital que tenga una relación marital que sea conveniente, que sea un marido de una sola mujer y que siga los estatutos que son establecidos por Dios. Que tenga el don de enseñar, que sepa enseñar a otros, que pueda predicar la palabra y enseñarnos, que se pueda parar
hablarnos de Dios con sinceridad y con integridad. Que sepa gobernar. ¿Para qué debe saber gobernar? Para cuando tenga que administrar la iglesia, pueda dirigir la iglesia con integridad y poniendo primeramente a Dios por delante. Es importante, algo que yo quiero decirle es que Dios ha puesto una responsabilidad más en el pastor que una autoridad. Por eso a veces pensamos que el pastor tiene autoridad para decirnos o para mandarnos. No, muchas veces los pastores nos dicen o nos exigen cosas porque Dios les ha dado la responsabilidad de que tú eres su rebaño. Y como tú eres su rebaño, esa autoridad que Dios le dio es porque tiene la responsabilidad de velar por ti y por mí. Gloria a Dios. Separados del mundo, consagrados a su llamado. ¿Por qué consagrados a su llamado? Porque primero que nada, para ser un pastor, tienes que tener un llamado. Eso es fundamental. Si tú no tienes un llamado de Dios, es muy difícil que puedas ser un pastor y que puedas seguir adelante porque no vas a tener la vocación. Muchas veces hay pastores que empiezan hoy como pastor, pero no han tenido el llamado, han tenido ese deseo de ser pastores, pero no han tenido esa vocación. Y incluso la Biblia dice que simplemente están por el salario de ser pastores. Y más adelante, cuando vienen los lobos o cuando vienen las situaciones que serían, salen corriendo. ¿Por qué? Porque no tienen esa pasión por las demás personas, o no tienen la pasión y el llamado que va más allá de cualquier cosa material que pueda venir. Y por último, y yo creo que uno de los más importantes es ser ejemplo o ser ejemplo vivo. ¿Qué quiere decir? Que sea digno de admirar, que sea digno de tú decir, como les dije antes, si Pablo decía, sed imitador como yo de Cristo, que yo pueda decir, yo quiero ser imitador de mi pastor. ¿Por qué? Porque él imita a Cristo. Que yo pueda decir que yo voy a ser imitador de esa persona que se para aquí a predicar la palabra, incluso que sale a las calles a ayudar al necesitado. ¿Por qué? Porque yo veo en él un ejemplo de alguien que tengo que imitar. Y esto, si lo vemos, se encuentra en Primera de Timoteo, del 3 al 7. Y aquí lo menciona en la Biblia. Dice, en 1 Timoteo 3, palabra fiel. Si alguno anhela el obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, hace una pregunta aquí, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en las condenaciones del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Y estos son los requisitos que dice la Biblia sobre cómo debe ser un pastor. Y yo creo que el pastor que tenemos, que hoy estamos honrando, cumple esos requisitos. Por eso es que estamos aquí celebrando este día, por eso es que estamos aquí honrando a nuestro pastor, porque él cumple con esos requisitos. Gloria a Dios. Y para concluir, quiero dejarle con
con la conclusión de todo lo que yo he hablado, que dice, el pastor debe trabajar con pasión por las almas, velando por su vida primeramente, para poder ser ejemplo a otras personas. ¿Por qué? Porque si el pastor no vela por sí mismo, ¿cómo va a poder velar por otras personas? El pastor debe estar dispuesto a sacrificarse por su rebaño y su congregación. El pastor debe estar dispuesto a servir y cuidar del rebaño en todo momento. Es que eso quiere decir que tiene que estar pendiente a tu situación y a la mía, para ver cuáles son aquellas situaciones. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad y es su deber. El pastor debe estar y vivir en medio del rebaño en todo tiempo. ¿Por qué? Porque así conoce cuáles son las necesidades del pueblo. Así conoce cuál es tu necesidad y cuál es la mía. Y puede ayudarte a suplirla. Y por último, el pastor de una iglesia debe amar su ministerio a tal grado que esté dispuesto a perder su vida por la iglesia. Así mismo como Cristo perdió su vida. Y muchas veces es sencillo mirar al pastor y verlo y decir, Él está para servirnos, pero debemos también orar por Él. Debemos también pedirle que Dios lo lleve adelante, porque si vemos la lista de responsabilidades que tiene un pastor, es grande, es una lista grande. Y nosotros, nuestra responsabilidad es de rebaño, de oveja, de que Él vele por nosotros y servir en la iglesia. Cuanto más nosotros también debemos orar por Él y pedirle que Dios lo fortalezca y que cada decisión que Él tome sea conforme a lo establecido por Dios y que sea conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, por su palabra. Amén. Y le damos gracias al Señor por nuestro pastor, porque pues en la prédica se explicó muy bien lo que es el pastor. Y ahora también verán un drama que también explicará lo que se puede esperar de un pastor. Gloria a Dios, aleluya. Los requisitos del pastor, lo que Dios espera del pastor. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso eres Dios. Buenas tardes. ¿Esta es la agencia de empleo? Sí, esta es la agencia de empleo. ¿Me puedo sentar? Claro, tome asiento. Gracias. ¿Desea ayuda en nuestro sistema? No, señorita, ya yo sé lo que yo quiero ser. Oh, seguro. Pues, Claro. bien, pues dígame, ¿qué desea hacer? Yo quiero ser pastor. ¿Pastor? Claro, pues eso es fácil. Eso uno predica media hora, después le da la mano. Oh, Es fácil, yo creo que es algo sencillo, algo que no hay mucho que estudiar ni nada, no hay mucho que hacer. perdone usted, señor, Algo- pero no entendí bien. ¿Usted quiere ser pastor? Nunca hemos tenido a nadie con esa petición hasta el día de hoy. O sea que usted no me puede ayudar. Oh, perdone usted, señor, pero más bien que tendríamos que irnos al principio. Pero bueno, permíteme, empezaremos con lo básico. Le voy a hacer unas preguntas. Ok. A ver, dígame, su nombre completo, por favor. Ignacio Federico Hernández, Ok. para servirlo, ¿eh? Oh, muchas gracias. Señor Hernández, ¿en qué denominación está interesado? Denominación. ¿Con qué se come eso? Olvídelo, pasemos a la otra. ¿Tiene usted una preparación, un seminario, un doctorado, no sé? No, señorita, más de eso no importa. Ok. ¿Es su padre pastor? Mi papá pastor, no. Tengo un tío que es cura, pero de ahí, Bueno. más allá, no. Ok, permítame. Bueno, continuamos. ¿Algún pastor le ha aconsejado que tome esta decisión
La No, no. gente lo busca para guía espiritual o algo por el estilo, lo aconseja. No, para echar un chistecito de vez en cuando. Pero yo lo he visto y por lo que he visto es fácil. Bueno, usted puede decirme a qué iglesia usted se congrega. ¿A qué iglesia? No. Oh, permítame, o sea, ¿va a asistir a alguna Iglesia. Bueno, iglesia a donde usted va a adorar a Dios? Porque usted va Bueno, a la yo he iglesia, ido a la iglesia, sí, a los matrimonios, a los bautizos, a los entierros. Yo he ido, una más que otras veces. Señor Hernández, ¿usted quiere ser pastor? Claro, ya yo estoy seguro. Eso es sencillo, Pero si usted no va a la iglesia. pero puedo empezar ahí. Corre por ahí. Ok. Bueno, señor Hernández, ¿cómo recibió usted el llamado? El llamado. Aquí dice algo del llamado. No he recibido ninguna llamada, he recibido. No, va, permítame. Mire, por decir si usted sabe una señal del cielo, un escrito en la pared, una salsa ardiente, no sé, algo, un sueño. Bueno, yo tuve un sueño, pero a lo mejor fue la caraota que me comí ayer, pero un sueño, no sé, pero no, nada que ver. Ok, permítame. ¿Le puedo hacer una última pregunta? ¿Cómo no, señorita? ¿Por qué quiere ser usted pastor? Porque es algo fácil. Esa es la palabra clave. Yo me puedo sentar fácil. Bueno, pero trate de explicarme más, no sé. Es algo sencillo porque uno va media hora, predica, la gente le da la mano, la gente lo abraza, le da buenos deseos. Eso es lo que yo necesito. Es fácil pararse a hablar de Dios y después que la gente lo salude con mucha bondad. No lo puedo creer. Bueno, Perdone, mira. hasta se me cayó el teléfono. Sí, así menos va a recibir llamados, señor Hernández. Pero permítame, mira, señor, por lo general nosotros recomendamos a las personas a pasar 1 o 2 días para que observen el puesto, el empleo, Ok. para que estén seguros realmente y consideren ese lugar. No hay problema. Yo conozco una iglesia muy bien que le va a funcionar a usted. Se llama Cristo en la Roca. Lo vamos a recomendar a esa iglesia. Le voy a dar los datos. Mire, estos son los datos de la iglesia. Ok. Nosotros vamos a llamar y hacer una cita para que usted se ponga en contacto con ellos, pero ellos ya van a tener su información. Muchas gracias, De señorita. nada, por nada. Que le Esté vaya- pendiente yo, porque cuando tenga mi iglesia la voy a invitar. Ok, muy bien, señor Cervantes Hernández. Ay, este hombre está más loco. Ay, hermana, la señora Isabel, que viene. Buenas. Pastor. Buenas, señor ¿Cómo está? Hernández, ¿cómo está? Lo estaba esperando, acabo de recibir un texto que venía usted para acá. Sí. Dígame en qué le puedo ayudar. Bueno, mire, me mandaron de la agencia que porque yo quiero ser pastor. ¿Quiere ser pastora? Bueno, Sí. siéntese. Gracias. ¿Cómo no? No hay problema. Ya me siento pastor ya. ¿Quiere un café, un té? Mientras llamo al pastor para ver qué momento lo puedo atender. Ya. No se preocupe, así estoy bien. Ay. Estoy tranquilo. Está muy bien. Ya vamos a ver. Buenos días, pastor. Bien. Aquí está el señor Hernández, el que quiere ser pastor, ¿recuerda? ¿Cómo no? Muy bien, pastor. Yo les digo. Está muy bien. Gracias. Señor Hernández, el pastor dice que ya en media hora él está aquí, así que puede esperarlo. Gracias. No hay problema. ¿Se le ofrece algo? No, estoy tranquilo. ¿Está bien? Sí, estoy Muy bien. Esperemos al pastor entonces. Estoy muy bien. Bien. Gracias. Buenos días, hermano Henry, ¿qué le pasa? El hijo mío está endemoniado en la casa. Pero bueno, vamos a orar, hermano, ¿Qué cálmese. horario? ¿El pastor dónde está? El pastor está ocupado, pero espera un No, momento. si no sabe, no puede ser. Hermano Henry, Dios nos ha dado la autoridad y vamos a orar ahora mismo para declarar Mírate eso. que me ha roto todas las cosas en la casa. Pero Señor, cálmese, no, hermano me Henry. lo amarrado, me metí en la jaula y no puedo comer. Mire, cálmese. Nosotros tenemos la autoridad de orar por ese hombre y queda libre en el nombre de Jesús. No sé, pero que vaya el pastor, yo lo voy solo.
Bueno, vamos a hacer una cosa, hermano Henry. Siéntese, aquí hay un hermano que lo está esperando. Ah, usted es el pastor. No. Vamos. Espere, hermano Henry, siéntese, por favor. Ya vamos a llamar al pastor. A ver, ya vamos al pastor. Pastor, discúlpeme de nuevo. Sí, disculpe. Sí, lo que pasa es que el hermano Henry tiene al hermano en su casa endemoniado. Y no, está bastante alterado, está muy bien. Sí. No, pastor, a las 8 de la mañana usted tiene una entrevista con otro pastor, recuerde. ¿Qué pastor? ¿Cómo que está dormido? Sí, no. Ok, yo le digo. No se preocupe, yo le digo, él va para allá. Está bien. Sí, va a su casa, no se preocupe. 9:30 allá. Perfecto, ya lo anoté en su agenda. Está muy bien. Hasta luego. Hermano Henry, el pastor a las 9:30 está en su casa. Mira, si no vayamos a patrulla. No se preocupe, vaya para allá que ya el pastor va. Espérelo. Dios mío, mi pobre pastor. A ver, que la agenda pero full, no sé a qué hora colocarlo. 9:30 con el hermano Henry, el demoniado. A ver. ¿Esos son los que visitan, pastor? Sí, hermana, le llevo la agenda. ¿Cómo está mi hermana Margarita? Que me la trae por acá. Gusto en Mire, hermana, verla. vengo porque mire que mi esposo, hermana, me golpea. Yo ya no sé qué hacer. Mire, me ha dejado embarazada. Yo no sé qué hacer, hermana. Y vengo a buscar al pastor. El pastor está, mi hermana, orando ahorita. Es más, se va en camino porque va a orar por un hermano que se endemonió el hermano. Y está en Pero muchos ¿cómo que problemas está ahorita. orando? Sí, Y sí. entonces, ¿dónde está el pastor? El Si pastor uno viene está a buscarlo ocupado, a el él. pastor Pero está ¿cómo que ocupado. está ocupado? Pero hermana, vamos a Pero orar. él tiene que atender a Vamos sus a orar, ovejas, claro que hermana. sí, el pastor está puesto, siempre dispuesto, todo el tiempo a ¿Dónde orar. está, hermana? Yo no lo veo. No, usted no es el pastor. Hermana Margarita, cálmese un momento. Mi pastor siempre está dispuesto para todas las cosas, él siempre hace las visitas. Mire, yo tengo una agenda full de todas las cosas que hace el pastor. Pero hermana, llámele, Déjeme un momento, espere un momentico, ¿quiere sentarse? No, acá Ok, estoy bien, espere un gracias. momento, yo lo llamo. Pastor, soy yo de nuevo, disculpe. Sí, sé que está muy ocupado, pero la hermana Margarita, el esposo, la golpeó otra vez, sí. Y está embarazada. De nuevo, sí, ya son 8. Sí. ¿Cómo hago? Yo le digo, a ver qué quiere que usted... No, yo sé que usted nos ha enseñado eso. Usted nos ha enseñado a orar y a declarar la palabra, pero ella no quiere. Ella quiere que sea usted el que tiene que ir. No, a las 9:30 acuérdese del endemoniado. Ajá. Y ahorita va saliendo de la reunión de pastores. Ah, ok. ¿Qué le digo? 11, vamos a ver. Sí, como a las 11 de la mañana está desocupado. Está bien, pastor. Disculpe de nuevo. Hasta luego. Hermana Margarita, a las 11 de la mañana el pastor estará por su casa. Hermana, Orando por pero es usted. que yo lo necesito. Pero ahorita. mire, el trayecto- Mira, mi suegra también está loca. Dice que yo la hago mujería a mi esposo. Entonces yo ya no sé qué hacer, hermana. Entonces, por Hermana favor, Margarita, mira, el dígale al trayecto- pastor y yo lo espero en mi casa porque yo no puedo esperarlo aquí. ¿Cómo No no? quiero que él vaya a una oportunidad. Ay, mejor le llama al pastor. Sí, por hermana, favor, está sí. muy bien. Acá Hasta lo luego, tengo. hasta luego. Vaya bien que el pastor va. Dios mío, Señor. El pastor. El ¿Esa también viene por el pastor? Ellas vienen para que el pastor. No, yo. Allá. Hola, Verusta, Dios te bendiga, mi amor. ¿Estás linda? Ay, ¿Cómo gracias. estás? No, vine a hablar con el pastor porque quería comentarle que me quiero casar. El pastor está ocupado. Pero ¿cómo te quieres casar si acabas de conocer al muchacho? Fue hace un mes, yo pienso que es más que suficiente. No, pero ya va, Veru. El pastor siempre los reúne a los dos, conversa con ustedes dos, no conocemos al chico. Tienes que invitarlo a la iglesia, a traerlo a escuchar la palabra. Sí, Entonces, pero ya va, no tengo un espacio ahí para que... el pastor está bastante ocupado, Veru. Entonces, tendría que llamarlo para ver en qué momento puede atender. De verdad me urge porque conocí el amor y para mí eso es lo más importante. Yo pienso que está bien un mes que más tengo que esperar. Vamos a ver, Verusta, vamos a llamar al pastor. ¿Pastor? Sí. Bueno, aquí está mi hermana Verusta. Sí, ajá. Y bueno, ¿tiene novio? Ah, sí, se alegra, pero se quiere casar el sábado. Ajá, sí. Y bueno, a ver, la agenda está del sábado. Ya le digo. Sí, está bastante full también. Ajá.
Ok, usted va a sacar un tiempo. Yo le coloco la hora acá. No hay problema para que hable con nosotros. Está muy bien, pastor. Gracias. Sí, Veruca, a las 8 de la noche te va a visitar el pastor, va a conversar con los dos. Dile al caballero que esté en tu casa, que se sienten los dos allí, que el pastor te va a esperar. A ver, le voy a colocar aquí 8 de la noche con Veruca. ¿Ok? Ok, Bueno, gracias, hasta hermana. luego. Dios le bendiga. Bien. Dios mío. Otra más. Estoy llenando. ¿Quiere un café, No. señor Hernández? No se preocupe. Le regreso un tecito para relajarse. Oye, un poquito nervioso, pero tranquilo. Buenas tardes. ¡Oh, Isabel! Está linda hoy. Gracias, tú también Ese estás modelón te hermosa. queda muy lindo. Gracias, hermosa tú también. Dime qué te traes por acá. ¿Y el pastor se encuentra? No, mi amor, el pastor no está ocupadito haciendo lo que es orar y ¿Qué clamar. pastor no está? No, está orando por alguien, por un enfermo. Pero yo necesito que vaya a mi casa. Yo necesitaba una liberación. Hermana, yo necesito ver al pastor. Isabel, pero vamos a orar, nosotros tenemos la autoridad también de declarar sanidad, de echar fuera cualquier demonio, vamos a orar, Isabel. Pero aquí, ¿quién es el pastor, hermana? Sí, Usted Isabel. puede venir con nosotros, pero mira, mi esposo es un alcohólico, mi hijo es un drogadito, esto es grande, nosotras no podemos sola. Necesitamos una autoridad más grande. Bueno, Isabel, siéntate, yo voy a llamar al Yo pastor. no puedo esperar, llámalo, por favor. Ya me voy a llamar, está bien, está bien. Pastor, disculpe, es Ru de nuevo, sí. No, No, nada. esta es la hermana Isabel. Sí. La Sí, voy a con los llamar. problemas ya usted sabe, el esposo alcohólico, el hijo drogadicto, quiere que oremos, que vaya usted urgente a su casa. Estoy viendo las... No, pastor, a las 12 es la única hora que tiene, la hora del almuerzo. ¿No va a almorzar? Imagínese. Bueno, llame a su esposa y cancele el almuerzo y se va entonces a orar. ¿Sí? Está bien. 12:15. A que la hermana... Sí, 12:15. A que la hermana Isabel... soy yo, la hermana Isabel. Es la hermana Isabel, sí, usted sabe ya todos los problemas. Ajá, droga, alcoholismo. Sí. Claro, por supuesto, estamos orando, clamando todo el tiempo, como usted nos ha enseñado. Sí, cómo no. 12:30, cancelado el almuerzo. Ok, está muy bien. Dios, gracias, Sí, hermana. Yo se lo Isabel. agradezco. Ay, Dios mío. Usted sabe, hermana, que Amén. el Tranquila, pastor es que el conoce a pastor, uno. sí. Él conoce nuestros problemas. Claro que sí. Si usted gusta, puede acompañarnos, pero usted sabe, un ayuno por nosotros, porque es que en mi casa estamos todos destrozados. Sí, no te preocupes, Isabel. A las 12:15 está el pastor en tu casa. ¿Seguro? Claro que Pues sí. gracias, claro, Dios mío. Yo sabía que mi Hasta viaje no iba a ser en luego. vano. Claro que no, Gracias. claro. Dios mío, pobre pastor, hoy ni almuerza, medio desayunó. Vamos a ver el sábado. Hermana Ruth. Hola, ¿cómo está? Mi hermana Patricia. Dios le bendiga, ¿cómo está? Bien ¿Cómo se preocupadísima, necesito al pastor Fran, lo necesito. Dios, urgentemente. el pastor ahorita está ocupadito, está orando por un enfermo, hermana, pero dígame, ¿qué la puedo ayudar? Necesito, mi hija está enferma, mi hija lo necesita. Tiene una enfermedad y yo sé que es espiritual y solo mi pastor Fran me puede ayudar. Amén. Yo sé que él es muy Hermana, bueno. usted sabe que el pastor siempre está dispuesto a todas las Yo cosas. lo sé, por eso estoy La aquí. yo visita, lo no sé. se preocupe que ya yo le voy a sacar un tiempecito porque usted, Llámelo, hermana yo sé Patricia, que es si una usted mujer lo llama, especial. yo sé Claro que él va, sí. porque él se preocupa Sí. por todos nosotros. Acuérdese Yo que lo siempre está necesito. ocupadito, vamos a ver Yo la lo hora sé, que yo pueda. sé que él no Vamos a tiene ver. tiempo de descanso, pero lo necesito en estos Sí, momentos. cómo no. Por favor, mi hija está desesperada. Sí. Pastor, sí. Ruth, claro. Ajá. La hermana Patricia, la hermana Patricia está acá, que tiene a la hija muy enferma. Sí, ya le declaré sanidad en el nombre de Jesús y vamos a orar, pero usted sabe, tiene que ir usted a su casa para conversar con ellos y declarar todo eso. Sí, al pastor. Así es. ¿Cómo no? Bueno, yo le voy a acomodar aquí la agenda porque hoy sí está full de todas las cosas que tiene que hacer. Está muy bien. Bueno. Hasta luego, pastor. Bien. Mi hermana Patricia, sí, él tiene unos compromisos porque está orando por una persona endemoniada, tiene muchas cosas, pero no se preocupe. Él va a sacar un tiempecito en el transcurso de la tarde y la va a visitar a orar por su hermana, por su hija. Le Amén. agradezco, le agradezco. No, yo se confío preocupe. porque sí, yo se sé que lleva él el hermano que siempre- está aquí, que lo está esperando desde hace rato. Sí, si usted no pudiera ir conmigo a la casa, No, él es no. pastor. Estoy ocupado, Él tengo un viene, compromiso. ajá, sí,
así, esperando al pastor porque nos va a ayudar en la iglesia. Amén. Como pastor. Le deseo porque ojalá que tenga el mismo corazón que tiene el pastor Franco. mi hermana Patricia. Le agradezco Gracias. mucho, le agradezco Hasta mucho. luego. Hasta luego. Yo lo espero. Dígale que yo lo espero con un almuercito porque hay que cuidarlo. Sí, claro que sí, mi hermana. Anda sin Gracias, almuerzo hoy. gracias. Claro, cómo no, no hay problema. Mire, señorita, yo lo pensé mejor. Ay, señor Cervantes, disculpe, Mire, entonces voy a... Yo vengo ahora, yo tengo unos compromisos y no puedo dejar esos Mire, compromisos. pero ya va. No, mire, ya Ya yo la lo media pensé. hora está pasando, mi pastor debe estar No se estacionando. preocupe. Así Ya que... yo lo pensé mejor, pero Pero, ahora señor tengo unos Hernández, compromisos, señor Hernández. me están llamando que el esposo está pariendo. Señor Hernández, pero señor Hernández, Dios mío, el día de hoy ha sido muy congestionado. Ahora este señor se fue, ¿qué le diré yo al pastor? Buena señorita. Señor Aquí estoy. Hernández, ¿cómo le fue? ¿Qué aprendió para cómo ser pastor? Mire, ya yo lo pensé bien, yo. ¿Sí? Sí, yo pensé que el pastor era más fácil, pero es una locura. Una locura. Es Si usted una estaba locura. seguro de que quería ser pastor. No, señorita, yo pastor. No, después quiero más calma y más cancana. Señor Cervantes, pero tranquilo. Mire, yo creo que mejor yo me voy, porque ya me están temblando las piernas, me están temblando. No, señorita, mire, yo prefiero domar leones, ir para la luna si es posible, pero no, yo no quiero ser pastor. Mire, olvídese, yo no quiero ser pastor. Esto es muy difícil.